Bienvenidos familia a un nuevo episodio de Jóvenes Sin Límites. Hoy día hablando de la motivación. De verdad queremos agradecer a todos los que están ahí viendo en YouTube y en Facebook nuestros capítulos, esta loca aventura de este podcast, video podcast tan moderno, tan en estos tiempos tan maravillosos, donde la tecnología nos permite acompañarte en tu casa, en tu teléfono, en tu celular, en tu tablet, en tu iPad, donde estés, poder entregarte un mensaje que nos ayude a avanzar juntos, a descubrir el proyecto que Dios tiene para ti. Así que hoy día vamos a hablar de la motivación, así que los que son motivados, les falta motivación, este es su capítulo. En el día de hoy tenemos un invitado especial, amigo de la casa. Ya yo he conversado con él en un par de oportunidades, hemos ya interactuado WhatsApp y qué sé yo, y cuando lo invité me dijo que sí, o sea, es una cosa así magnífica que el Señor también va poniendo en el camino a las personas indicadas. Dejo con ustedes al maestrísimo, al grande, al único, incomparable, excelso, Richard Escalón, amigo, ¿cómo le va? Hola Pablo, muchísimas gracias y bueno, con esa bienvenida uno ya queda ya en lo más alto, en la cima. Pero es que estamos motivados, hay que hacer esto con motivación. Si eso yo creo que está muy bueno. Proyección, entonces, motivación, proyección, eso, perfecto. Muy bien, vamos a hacer enlace aquí con respecto a lo que se trata el programa de hoy, al capítulo de hoy. Y nada, felices de que tenerte aquí, de que podamos compartir la fe, la alegría. Y vamos, en base a la alegría también vamos a compartir una frase de Don Bosco que nos va a ayudar a ilustrar también esto de la motivación. La santidad consiste en estar siempre alegres. ¿Qué tal? Creo que es un plan de vida. Por eso Don Bosco es patrono de la juventud. No solamente por la etapa a la cual él se dirigía, que eran los jóvenes, sino porque nos invita como a mantener esa misma juventud a pesar de los años en el transcurso de toda nuestra vida. Y creo que la motivación a veces no solamente es como, es decir, es ambivalente, tiene su fuerza interna, pero también a veces necesita su empujón externo. Entonces, cuando salen estas frases que son más que frases dichas solamente así como por Don Bosco, son como impulsos de vida. A la final, como que te lanzaba cosas como para que, despierta, sal adelante, da un paso más. Entonces, muy, muy interesante y sobre todo yo creo que estas frases son un plan de vida, un plan de espiritualidad, en este caso si lo podemos ver, un plan de espiritualidad cristiana. Eso. Oye, Richard, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, ya el acento lo delata, es venezolano, está vecindado ya en Chile. ¿Cuánto tiempo llevas acá ya? Mira, ya tengo más de 2 años ya. Yo estoy acá desde previo a la visita del Papa Francisco. Vine a trabajar directamente a la Comisión Nacional como en el área de comunicaciones como ilustrador. Fui el que ilustró todo lo que tenía que ver la parte digital y lo que tenía que ver con la comunicación interna y externa a nivel gráfico, sobre todo en ilustración, el manual del voluntario y diversos productos o materiales gráficos que se necesitan en la comunicación audiovisual. Ya desde ese momento, como proyecto de familia, junto a mi esposa, decidimos quedarnos en Chile para seguir proyectando nuestro trabajo y tener una experiencia como pareja en otro país. Yo creo que es uno cristiano cuando empieza a motivarse en el tema de evangelización, uno va viendo que necesita ir incorporando como culturas, conocer personas, como que salir de ese metro cuadrado tuyo para seguir avanzando también en que tu propia vida también es evangelizadora, más allá de lo que tú haces. Entonces, yo creo que por allí va la cosa. Entonces, bueno, tenemos esta experiencia y ahí vamos adelante. Eso. Richard Escalón, estamos en Jóvenes Sin Límites, en Salesianos, Chile, y en Chetelotele en Facebook y en YouTube. Oye, cuéntanos un poco de ti, cómo podemos ver la motivación en tu vida, en tu trabajo, en lo que haces. ¿De dónde viene la motivación? Vamos a decirlo en un término que quizás no es el más adecuado, pero van a entender. ¿Cuál es la motivación más primitiva para hacer lo que haces hoy día?
Yo creo que la mística, yo lo llamo mística, a veces la motivación lo llamo mística porque se convirtió en un estilo de vida. La motivación no significa estar siempre con una sonrisa de aquí de oreja a oreja, no necesariamente. La motivación, por eso lo llamo mística, va un poquitito más adentro porque tiene que ver con decisiones. Es decir, ya uno cuando hace decisiones en la vida, primero toda motivación parte con una decisión, por lo menos a nivel personal. Y mi decisión es en el querigma. Cristo murió, resucitó por mí. Es decir, y poniéndolo más romántico, pero desde lo que es la espiritualidad cristiana, Cristo me ama a mí. Es decir, para resumirlo. Entonces, porque hizo todo aquello, fue por mí a la final. Entonces, esta es mi primera decisión en la cual después yo digo, oye, ya entonces el transcurso o el resto de toda mi vida gira en torno a eso. Y ya eso me obliga a que, aunque me cueste levantarme en las mañanas, yo lo hice por aquella decisión. Aunque me cueste terminar un trabajo en mi área profesional, yo lo termino porque Cristo espera eso de mí. Entonces, como una manera en la responsabilidad humana de yo decirle, yo también te quiero amar como tú lo has hecho, aunque uno conoce sus debilidades, pero trata, y ahí viene ese trata en mayúsculas así bien negritas, y es que cada día uno trata de dar lo mejor. Entonces, yo creo que esa es la primera motivación, Jesús, y luego viene todo lo que es la parte de los medios. Entonces, ahí vamos, es todo un proyecto de vida. Buenísimo. Oye, qué bacán. O sea, la primera motivación, el motor, digamos, es Jesús y tener conciencia de lo que Jesús hizo por ti y va a seguir haciendo por nosotros, ¿no? Eso, así, súper fácil, así es. te lo resumí. Sí. Y bueno, ahora entonces entremos en terreno. Digamos, ¿cómo nace esta motivación para tú dedicarte ahora a lo que haces? Digamos, no sé, ¿viste a alguien que te motivó? Porque eso también nos ayuda, ¿no? A ver a alguien motivado que tenga las capacidades, porque dicen por ahí que un motivado no formado estorba. Entonces, tenemos que tener una motivación, pero también acompañarla de una formación para no ser una motivación que entorpezca el desarrollo de alguna actividad, de alguna cosa, qué sé yo. ¿Cómo fuiste tú descubriendo con esa motivación de personajes, quizás, motivación propia, tu camino a la ilustración? Porque el dibujo que está atrás de él, el que ven ahí, Don Bosco está ahí, lo dibujó. Yo voy a ocupar la palabra dibujo porque no conozco tecnicismo de... No, tranquilo. Todo parte con el dibujo a la final. Es más, el dibujo es un punto y una línea. Así se le llama en arte. Imagínate. Mira. A un punto y una línea y ya hiciste arte. Oye, soy un artista porque entonces, yo me dibujo en palitos y quedo gordo, imagínate. Eso es lo abstracto de poder definirlo. Ok. Entonces, Richard, cuéntanos un poco esa motivación. ¿A quién viste o qué fue lo que te motivó a dedicarte a esto, a la ilustración? Yo voy a hablar en términos como cronológicos o históricos, y es que voy a hablar un antes, un durante y un después. El antes es que yo desde niño, yo siempre amaba el tema del dibujo, me gustaban los lápices de cera, de madera, dibujar cualquier cosa. Es más, yo creo que te lo comentaba en otra oportunidad, pero mis regalos de cumple siempre eran hojas blancas y creyones, lápices, cosas para hacer trazos y rayar a la final como un niño a lo mejor, pero creo que en el transcurso del tiempo, utilizando una frase de Picasso, era no dejar morir ese niño que siempre pintaba en hojas, y mientras me hacía mayorcito, mientras me hacía más grande, o crecía en edad, yo seguía con esto. Entonces parecía como que, oye, esto que parece un hobby, uno lo va haciendo como, incluso en arte lo llaman como un músculo, o la inteligencia artística. Ese músculo se va ejercitando día a día, haciendo ese punto y ese trazo, combinando colores, viendo forma, verificando texturas y sobre todo ver qué te va generando a nivel de sentimientos. Entonces, eso desde niño. Ya luego voy creciendo y en algún momento yo decía, oye, yo quiero ser tatuador. Me gusta el arte de cómo se ven las personas. Entonces después llega un punto en que, pero no necesariamente tengo que ser tatuador para expresarme. Yo también puedo expresarme a través de un dibujo 2D o un dibujo ya pintando a lo mejor un cuadro, o pintando una hoja, o más aún, más facilito, pintando mi propio diario o un cuaderno.
Entonces, era como no limitar o cercar las posibilidades que tenía a nivel de arte. Ya después, todo esto viene el tema del mundo digital y bueno, también uno se le empieza a despertar la necesidad de, oye, ¿cómo yo me involucro a través de este mismo talento que de alguna manera yo voy descubriendo en mí, los voy como configurando a las plataformas digitales? Entonces también empiezo a hacer como ejercicios que me lleven a esto. Cuando digo ejercicios, ya básicamente muchas de ellas vienen relacionadas con el tema del diseño gráfico, que era como lo más cercano. Ya después el arte digital empieza a crecer y a darse nombre en el mundo y viene toda esta libertad creativa. Entonces, eso como viéndolo desde un punto de vista cronológico a nivel personal. Pero pasa algo increíble y es que estando en mi periodo de juventud, que aún la mantengo, pero un poquitito más joven, el Señor, no sé qué, esto sí no lo puedo explicar. Algunas personas, yo creo que a ti también te pasa y es como comer chocolate, tú no sabes describir el sabor, no sabes si es dulce, amargo, salado, es crocante, no lo sabes porque tienes que probarlo para poder identificar el sabor. Y es que no sé si fue yo el que lo conocí o fue él el que me tumbó el caballo, utilizar una expresión también alusiva a San Pablo, y es que sentí esa llamada del Señor a ser diferente. Entonces yo en ese momento yo estudiaba en la universidad y yo andaba forrado con un aparataje muy de rock, así como de los 80, 90, así con los brazos llenos de pulseras, que sí, de serpientes o de púas, o mucho cuero y todo esto. Entonces después llegó un momento que dije, oye, pero yo puedo ser la misma persona sin eso. Eso ya fue el primer paso para después decir, yo empecé a soltar cosas y dije, oye, cuando yo sigo siendo la misma persona sin necesidad de todo este aparataje que estoy ahí. Y entonces empecé a decir, oye, ¿qué tal si empiezo a hacer como me siento, pero con lo que he experimentado en la iglesia, que específicamente fue en una vigilia pascual? Estaba como por la tercera lectura de la vigilia pascual y yo sentí algo muy fuerte que me hizo brotar muchas lágrimas y no lo puedo explicar, pero desde ese momento dije, wow, Cristo hizo esto por mí y yo no puedo ser desentendido. Y de ahí se convirtió en una historia, una telenovela, si lo pudiera llamar así. Venezolana. Romántica. Venezolana. Claro, con ese toque y ese tipo de venezolano. Pero con Cristo como protagonista de mi vida. Entonces, es un día a día, es un caminar desde ese momento, y ahora lo que hago es que lo que yo estoy haciendo a nivel profesional se convierte también en mi complemento de espiritualidad, o más que complemento, de integración de la espiritualidad de lo que yo hago, y viceversa también, me nutro de ella misma también para el encuentro con Dios. Maravilloso, Richard. Hoy estamos en Jóvenes Sin Límites, por si estás llegando ahora y está. Estos Jóvenes Sin Límites es un espacio de conversación muy entretenido, pensado para jóvenes y diseñado para jóvenes. Y estamos ya en el capítulo de la motivación, junto con Richard, ilustrador, dibujante, etcétera. Yo no sé términos tecnicismos, pero un gran personaje. Síganlo en sus redes sociales porque de verdad se van a sorprender. Richard Escalona en Instagram. Richard, ¿hubo alguien que te motivara a hacer lo que hace? Una persona que tú puedas identificar en tu vida, que tú dices, sabes que esta persona me flipó en colores, como dicen en España, tío, que quedé así, wow, yo quiero hacer lo que está haciendo, que te motivó, que te empujó. A veces la gente no te empuja con palabras, sino que tú ves. En mi caso, por ejemplo, que soy músico, vi a Martín Valverde, vi a muchos músicos y dije, yo quiero hacer lo que hace Fernando Leiva. Vi lo que hacían ellos y dije, yo también puedo hacerlo y quiero hacerlo. Y a mi papá, que mi papá nunca me habló de Dios en la casa, pero lo vi trabajando para Dios en el colegio, entonces como que dije, mira, yo quiero lo que está fumando mi papá, quiero eso que está consumiendo mi papá, lo quiero para mí, lo quiero, porque veo que la gente es feliz. ¿Hubo alguien en tu vida o varias personas, si quieres mencionar, que te hayan motivado a ti a empujarte a dar este salto? De primer momento creo que fue mi párroco, porque la labor que realizaba era algo que incluso, primero desde el punto de vista sacerdotal, porque era el acompañamiento pastoral a personas que, por ejemplo, de escasos recursos. Entonces, cuando tú acompañabas y estabas allí con personas así como que, wow,
esta persona, por lo que está pasando, igual te ofrecen un vaso de agua, toma una tacita de café. Entonces tú, epa, wow, qué difícil, pues, en medio de las dificultades que propiamente también uno puede tener, ver que otro como que tiene dificultades más extremas y con todo eso igual sigue viviendo y con una alegría. Entonces, yo pudiera decir que en primer momento fue mi párroco, después uno empieza a ver como que, oye, estas personas a pesar de eso también están felices, pues, y entonces, ¿será que eso también yo lo puedo hacer? Entonces, en un primer momento surge la vena de la vocación sacerdotal, porque son los sacerdotes a los cuales estoy viendo. No obstante, después esto se riega a otro grupo de jóvenes, porque entonces yo ingreso a una pastoral juvenil y veo que ahí es cuando empiezo a ver, epa, son jóvenes igual que yo y no tienen esa etiqueta aquí o están cuadriculados en el que son cristianos, pero lejos de un fanatismo, vivían en la alegría, en el compartir, en el que, oye, mañana cumpleaños tal persona y vamos a felicitarla, vamos todos y vamos a llevarle regalo, y esa persona no tiene nada que ver con la iglesia. En la fraternidad. Entonces yo creo que fue mi párroco de primer momento, luego la pastoral juvenil en la cual participé, en la cual todavía conservo algunas amistades, sobre todo ¿cómo diría? Como comunicación cercana. Entonces, fue mi primer acercamiento a un Dios cercano, un Dios como yo, un Dios de carne y hueso, y en el servicio también. Yo creo que también fue el servicio al otro, cuando veía la necesidad del otro y ver que yo podía ayudar también de alguna manera. Ahí encontré como una pequeña vocecita también que seguía alimentando en mi corazón ese primer llamado. Oye, entonces primero sería el párroco. El párroco y luego el pastor juvenil. Ya después en el camino, ya uno como que va encontrando su propia voz. Sí, pero en referencia a la ilustración, al dibujo, como tal, al arte que ya tú estás viviendo, ¿hubo algo hay personas que te motivaron a hacer lo que haces actualmente? Eso, bueno, yo creo que cuando por lo menos hablaba de mi párroco, es que él también me dio cierta libertad, porque él vio eso en mí y me decía, por ejemplo, Richard, hay que hacer la pancarta de resucitado. Y era una pancarta de 4 metros y le iban a poner en la iglesia gigantesca. Y tú ibas a pintar eso. Tú a lo mejor durabas todo el día allí, casi sin comer a veces, y entonces cuando después veías eso, tú decías, wow, increíble, yo hice eso. O por ejemplo, mira, vamos a vender esto para hacer recursos para hacer una actividad. Entonces yo decía, bueno, yo hago los afiches. Entonces yo cuando empecé a tomar esa primera iniciativa, yo creo que no fue algo como que poner un punto de referencia profesional en el área artística, no. Fue más como que lanzarme al agua de esta evangelización creativa que me motivaba a dar algo diferente. Y ya después en el camino, yo lo que empecé fue a visualizar que no necesariamente dentro de la iglesia se estaba surgiendo esto, sino que como que yo me veía a los lados como medio solo, porque yo empezaba a hacer algo diferente, pero que iba todavía en los canales de la evangelización creativa, que en este caso también se une a la digital por el tiempo en el que estamos viviendo, y yo en ese primer momento me veía solo. Entonces las referencias generalmente eran extraeclesiales. Primero consumía el arte urbano, por llamarlo de alguna manera, no pudiera decir algún artista en específico porque era muy general, es como siempre viendo lo positivo en cada uno, pero sí, por lo menos sí pudiera nombrar a alguno que otro humoristas gráficos de mi país que sí marcaron la pauta, porque decía, oye, si ellos lo hacen a nivel político, a nivel civil, ¿por qué no lo puedo hacer a nivel eclesial o a nivel de lo que Dios inspira en mí? Entonces, por ejemplo, estaba uno que es súper reconocido en Venezuela, que se llama Zapata, murió artista, y más que ilustrador era un artista completo. Luego alguien que obtuvo la herencia de su trabajo, que se llama Eduardo Sanabria, y allí varios que igual iba como alimentando todo esto, que era fuera de iglesia, pero yo decía, pero esto sigue siendo humanamente súper positivo, porque ellos ahí no me están diciendo algo en contra de la vida, por llamarlo de alguna manera, y ahí pudiera más o menos como poner puntos en esas personas que en primer momento me motivaron a ofrecer algo diferente. Estamos en Jóvenes Sin Límites, en el episodio de la motivación, tratando de motivarte a ti que estás en la casa, o estás en el celular, o estás en donde estés, motivándote para que descubras también el propósito de Dios en tu vida, así como en la vida de Richard, en mi vida, en la vida de todos los que están viendo
este podcast, Jóvenes Sin Límites. Recordad que estamos en Facebook y en YouTube, en Facebook en Chetera Tole y en YouTube en Salesianos Chile. La motivación, mira, al ladito ahí tengo una llamita, no se alcanza a ver porque está un poco lejos, pero la llamita para mí la puse ahí porque siento que si tú ves a alguien motivado, eso va a encender algo en ti. Eso va a encender algo en ti. Jesús era, yo creo que fue un motivado de su época y adelantado de su época también, pero un motivado porque sabía que lo que tenía entre manos o lo que traía en el corazón era muy grande, muy grande. Entonces él tenía que motivarse para entregarlo. Yo creo que, me imagino yo que Jesús, como en su doble naturaleza humana y divina, también hubo un día que no se quería levantar. De hecho, en la barca, ¿no? Cuando estaba con los discípulos lo fueron a despertar porque estaba durmiendo. Entonces, en esta búsqueda de motivación, de encender fuegos y encender corazones, ¿cuáles serían unos elementos para tú, Richard, poder motivar a otros? ¿Cuáles serían, tú crees, que los elementos primordiales para hacer esa llamita para otros, para que se motiven? De primer momento, yo creo que es hacerse conciencia que eres una llamita. Es lo primero, como que, epa, yo no soy cualquier persona. Es más, había un sacerdote en mi diócesis que decía, tú vales la sangre de Cristo. Wow, cuando tú lo escuchas así, tú primero te pones a pensar y después dices, wow, cuando te das cuenta, y yo después cuando estudio teología, también cuando vienes a ver todo lo que significa la sangre, es como que, wow, tú eres vida, pero no eres cualquier persona. Y toda persona es persona porque tiene una dignidad. Y si tengo dignidad es porque entonces tengo una voz que anunciar al mundo. Y entonces después viene alguien y comenta, ok, tú eres una persona, pero ¿qué huella como persona estás dejando donde estás viviendo o en el mundo? ¿Qué huella vas a dejar? Entonces entonces, como paso número 1, darte cuenta que eres una persona especial, que estás llamada a un propósito más grande incluso que ti mismo, si te consideras en este caso llamado por Dios, que de todas formas Él te sigue llamando, y eso lo va a decir en este Evangelio del Domingo, en el Evangelio del Domingo de los Santos, entonces, de la fiesta de todos los santos, y nosotros de alguna u otra manera también estamos recibiendo esa llamada. Entonces, darse cuenta, saber que debemos dejar una huella, y ese propósito lo vamos a ir descubriendo día a día. Lo más importante yo creo que es empezar. He escuchado de alguien que no tiene nada que ver con la fe y decía, tú no puedes dejar para mañana hacer algo perfecto, porque si mañana no llega, es mejor empieza hoy y lo vas puliendo en el día a día, lo vas puliendo. Entonces, yo creo que esa sería como las aristas que yo pudiera decir, darte cuenta, saber que tienes un propósito, empieza, lo más importante es empezar, y en el camino vas descubriendo a lo mejor esos talentos o recursos que tú sientes que puedes ofrecer y apoyar para dejar una huella en este mundo. Nadie parte dibujando la perfección, salvo los chinos, que nos llevan ventaja en todo. Y si te soy sincero, yo no estoy dibujando la perfección, porque es una tarea constante y también el objetivo que tú quieres mostrar también. Sí, bueno, nadie partió cantando tampoco. Yo partí a los 15 años, recién descubrí la guitarra, ya tengo 34. Entonces, claro, hay un momento donde uno se motiva y que queremos ser capaces de que te entre este capítulo con la frase motivación. Y la motivación es algo que nos hace hacer las cosas con alegría. Como decía Richard hace un rato, que tomar decisiones en la vida nos permite también descubrir que lo que dejamos para hacer lo que queremos hacer no nos duele tanto. Ejemplo, el despertarse temprano, a mí me cuesta un montón, pero lo que yo decidí como vida y lo que Dios me llamó es mucho más grande que yo que postergar ese sueño, ¿no? Es que de una u otra manera, por eso decía que es ambivalente. La motivación, primero, uno es darse cuenta que también hay algo interno que te hace movilizarte, pero también hay cosas externas. Por eso también a nivel psicológico siempre se indica que, bueno, que uno tiene que tratar de tener un círculo de motivación óptima, o que de esa parte optimista de avanzar, de seguir dando pasos, de no quedarse allí como un agua estancada, como lanzarme al sofá y quedarme allí no necesariamente es lo mejor para mí.
como que el estar siempre, la motivación yo creo que incluso la pudiese equiparar o poner igual a lo que sería nuestra propia vida. Es más, a nivel gráfico, yo le voy a dar un ejemplo, y la motivación es como cuando se hace un electrocardiograma, que va una rayita, puede ir abajo, puede ir arriba, pero a la final hay una proyección, y eso es la vida a la final, porque el electrocardiograma me está midiendo son los puntos más altos o bajos en los cuales está mi frecuencia rítmica o cardíaca, no sé cómo es a nivel del área de la salud, pero motivación es vida, y vida soy yo a la final, porque quien tiene la vida es de cada persona. Entonces es eso, descubrir qué a nivel interno me mueve, y en segundo ver qué otras cosas externas necesito para seguir moviéndome. Aquel color, aquella canción, por ejemplo, en mi trabajo yo siempre trabajo con canciones, con música, y es mi motor. Las letras me mueven, los sonidos me mueven. Entonces, imagínate ahora cómo estoy combinando otra cosa con lo que estoy haciendo, pero también se convierte en motivación para mí, aunque yo no canto ni la U. Pero te motiva a hacerlo, algo en ti que ya es intrínseco motiva la búsqueda, ¿no? La motivación nos impulsa a buscar. Yo creo que esa es una... Yo creo que esa sería la tarea de ahora. Motivación, ahora no es que es igual a buscar, sino que el propósito o no propósito, uno de los objetivos de la motivación es que uno se encuentra en búsqueda, y esa búsqueda no termina a la final, porque nos pasamos la vida buscando. Nos pasamos la vida buscando. Un profesor una vez de psicología religiosa decía que nosotros somos proyectum. Proyectum, una frase en latín que en español es casi igual que es proyecto. Nosotros somos un proyecto. La persona es un proyecto. Pero cuando traduce proyecto, por eso lo dije en latín primero, proyectum, cuando traduces esos significados es que somos proyectum, es como jectum es algo que se lanza, y el pro es hacia adelante. Entonces, somos personas lanzadas hacia adelante. Entonces, este profesor, también sacerdote, decía, véanse en un espejo. ¿Hacia dónde miran sus ojos? ¿Hacia su espalda? No, miran hacia adelante. ¿Hacia dónde tienen su boca? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante. Entonces, como que, wow, yo estoy mirando hacia adelante, yo tengo que hablar hacia adelante. Entonces, tu vida tiene que girar, no es que girar, tu vida tiene que ir hacia adelante. Y a la final, utiliza esa palabra que tú dijiste, porque al final descubrimos que estamos en una búsqueda constante, que todavía no la vamos a saber, sino que cuando entonces metemos la parte cristiana, de la espiritualidad cristiana, dice que lo sabremos ya cuando estemos en la vida eterna. Ahí el Señor nos descifrará o nos dará la respuesta definitiva. Oye, qué bacán, qué interesante la conversación profunda, pero a la vez artística, qué cosa más maravillosa. Estamos en Jóvenes Sin Límites junto a Richard Escalona, ilustrador, dibujante, pintor, cantante frustrado, en fin, muchas cosas. Amigo, hermano, búsquelo en redes sociales, Richard Escalona, y también Adoración Creativa. Sí, Adoración Creativa es mi eslogan, pero también se convirtió como en Richard Escalona Store, una cosa así. Pero más que una tienda, es un emprendimiento de familia, en el que mi esposa y yo vimos como una oportunidad en cuanto a la devoción, de seguir propagándola desde el punto de vista de los colores, de la creatividad, de hacer algo diferente, y en base a mi propio trabajo de ilustración. Entonces, Adoración Creativa es mi eslogan de trabajo, porque mi creatividad se tiene que convertir en adoración, y mi adoración tiene que ser creativa, porque yo soy así y se lo quiero ofrecer así al Señor. Y Dios es y creativo. También entonces lo materializamos como marca en un emprendimiento junto a mi esposa. Entonces también es nuestro proyecto. Entonces también es de una manera nuestra motivación. En algún momento se tuvieron que motivar. Eso, así tal cual. Oye, qué maravilla. No, ha sido de verdad fantástico. Es una conversación muy, muy bonita. Richard, para ya ir redondeando un poco todo esto. Entonces, la motivación nos impulsa a buscar nuestro propósito. Estos Jóvenes Sin Límites van a ser 7 capítulos donde van a ir dando paso los jóvenes junto a nosotros para descubrir el propósito de Dios para tu vida. Entonces, uno de los pasos, uno de los peldaños, de los escalones, de los
los peldaños es la motivación. Entonces la motivación nos impulsa, nos empuja a la búsqueda, a descubrir, a equivocarnos, a aprender. Y todo eso lo englobamos en la búsqueda. Richard, a ver si nos tiene algunas palabras al cierre que nos quieras para complementar el término del programa. Casi se me cae el micrófono, pero estamos en vivo y en directo. Casi se me cae el micrófono. Palabras para cerrar el capítulo de hoy, a ver. Como un grueso del nicho de esta comunidad que está escuchando esto y que está viendo este video podcast, es que nosotros somos jóvenes siempre que mantengamos esa llama activa de la cual habla Pablo y en la cual también sentimos que hay una búsqueda que tenemos que descubrir en nuestro propio proyecto de vida, tanto hacia adentro de nosotros como hacia afuera. Entonces, yo creo que las dos cosas van de la mano. Y pasa algo, no debemos como que alarnos los cabellos o sentirnos mal en algún momento porque somos seres humanos que estamos redescubriendo ese camino constantemente. Entonces, también ser conscientes que es un camino al final. Entonces, ir descubriendo en este camino que también debemos vivir el momento presente en el que debemos disfrutar el día a día, saber que el mismo Don Bosco lo decía, no hay que aprovechar el tiempo mientras haya un hoy, porque mañana no lo sabemos. Entonces, él aludiendo a una frase, creo que de San Agustín, de prefiero hacerlo hoy a que mañana no sabemos si vuelva a pasar. Entonces, es tratar de tener esa conciencia del día de hoy, de saber que es un camino, de saber que somos seres humanos y podemos caer, pero lo importante es siempre levantar y decir, ok, aquí estoy, y bueno, ir descubriendo en eso también cómo somos nosotros, nuestra fortaleza, nuestras debilidades, y bueno, también redescubrir nuestros propios talentos, porque con ellos yo estoy seguro que puedes llegar muy lejos, encontrar tu propia voz dentro de la gran voz que nos anuncia Dios a través de su evangelio y de su iglesia también. Entonces, no ver los límites porque somos jóvenes sin límites al final. Motivación, proceso y proyecto. Yo creo que esos son las... Los voy a anotar. Dejamos en una charla de coaching a Richard. Entonces, motivación, proceso y proyecto. Que nos quede claro esas tres palabras que todo radica en la motivación de cómo nosotros arrancamos nuestra vida y vamos descubriendo nuestro caminar. Richard, muchas gracias. Muy agradecidos tanto con el equipo, hablo desde el equipo, de la gente que está detrás de cámara también. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sí, familia. Esto fue Jóvenes Sin Límites, el capítulo de motivación. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima aventura que ya les vamos a contar. Que Dios les bendiga, nos vemos, chao. Wow.